Otra versión dice, enseña al niño, edúcalo. Porque usted y yo tenemos que entender que los principales responsables de la educación de nuestros hijos es papá y mamá. El problema es que delegamos la educación de nuestros hijos a unos maestros, a las maestras de escuela dominical, a los profesores en el colegio, y pretendemos que ellos hagan lo que nos corresponde a nosotros. Ahí los maestros decían amén. Tenemos que entender que el Proverbio 22:6 dice, enseña al niño en su camino. Y toda enseñanza, todo conocimiento va a quedar grabado aquí. Porque la palabra de Dios, cuando nos habla del corazón, lo menciona muchas veces en la palabra, pero muy pocas veces se refiere a este. Cuando la palabra habla del corazón, se refiere a esto. Porque cuando usted enseña algo, usted hace o crea un pensamiento. Esa persona, en base a ese pensamiento, va a avanzar. Por eso la palabra de Dios nos dice, porque cuál es su pensamiento en el hombre, tal es él. Es decir, que de la manera como el hombre piensa en su corazón, así es su manera de actuar. Entonces tenemos que entender que en base a estos pensamientos, en base a estas cosas, tenemos que entender que nuestra educación hoy está corrompida. Tenemos que entender que la educación en los últimos, voy a hablar por mí, en los últimos 30 años ha cambiado demasiado. En mi época perdíamos el año, hoy no lo pierden. En mi época las maestras disfrutaban cuando iban a entregar el boletín, porque así se reían las maestras. Decía, esta es mi época de venganza, porque su mamá iba a buscar el boletín. Reunían a todos los representantes y tenían que estar todos, y dejaban al más vago de último. No me pregunte cuándo me dejaban a mí. Pero la maestra disfrutaba entregando esa boleta de notas. Y usted sabía que le había ido mal cuando su mamá volteaba a mirar, porque habían vidrios así y usted se asomaba. Cuando su mamá le hacía así, usted sabía que las notas iban mal. Pero la educación cambió. En estos días la maestra de mi hijo me dice, aquí está el boletín, aquí están las notas. El niño, maestra, ¿y ya no hacen reuniones para entregar los boletines? No, para que los niños no se vayan a traumar. Le hicieron un examen al niño y la maestra me dice, el niño salió bien. Yo le, maestra, ¿y el examen? No, ya no los entregamos y no ponemos notas para que los niños no se vayan a traumar. En la época de uno, con un lápiz rojo le ponían a uno insuficiente, y ese examen tenía que ir firmado, y papá o mamá tenían que cortarse y poner la huella dactilar con sangre. Pero ellos no se cortaban, la sangre la botaba uno cuando lo cascaban por haber perdido. Pero tenemos que entender que el sistema educativo de nuestra nación y el mundo está desvirtuado. Le están enseñando a nuestros hijos, o sacaron a Dios de la educación y dijeron, no podemos tomar o tocar temas religiosos en los salones o en las aulas. Hace algunos años me invitaron a una conferencia en el INSE y la maestra me dijo, si algo le puedo pedir o le pido encarecidamente, es que no vaya a hablar de Jesús. Yo le dije, entonces, ¿para qué me invitó? Yo le dije, maestra, usted me va a disculpar, pero si yo no puedo hablar de Jesús, yo no puedo dar una conferencia. ¿Por qué? Porque nos dijeron no pueden hablar de Jesús, pero nos le meten homosexualismo a los niños en los colegios, nos le meten lesbianismo, nos les meten ateísmo, nos les meten todo. Usted quiere ser lo que quiera hacer, papito. Y el niño, ay, bueno, yo quiero hacer cualquier cosa, papá. No. ¿Por qué? Porque la educación cambió. Pero yo no sé si por aquí habrá alguien que esté interesado en tomar este monte y cambiarlo, que esté interesado en recuperarlo. ¿Sabe por qué? No aplauda tanto que me quita el tiempo.
El problema es que Dios nos entregó el poder de la influencia, nos entregó estos 7 montes, pero como iglesia, por estar pensando, peleando tonterías, los entregamos. Y vinieron aquellos enemigos, como lo mencionó la predicadora anterior, algunas familias de los jebuseos, los jereseos, los gergeseos, todos los feos llegaron y tomaron posesión de esos montes. ¿Sabe por qué? Porque lo que no enseña la iglesia lo va a enseñar el mundo, y el mundo enseña mal. A la iglesia le entregaron los códigos correctos para enseñar. El problema es que la iglesia no está enseñando. Mientras estamos peleando que si con falda o sin falda, que si se depila o no se depila, que si se maquilla o no se maquilla, el mundo está tomando lo que le corresponde a la iglesia y está aprovechando de hacerlo mal. Usted no dice amén, pero así es. La iglesia tiene los códigos correctos, pero el abandonar ciertas responsabilidades ha entregado la enseñanza al mundo. Y el mundo va a enseñar mal. El mundo no va a enseñar de una manera correcta. Quiero decirle a usted que la educación ha existido desde el principio. Quizás no con la palabra educación, pero toda enseñanza que papá o mamá entregaba a sus hijos, eso era educación. Y yo quiero mencionarle algunos sistemas educativos de la antigüedad. Y el primero de ellos es el sistema educativo de los de Esparta. Y los espartanos esperaban que papá y mamá educaran a los niños durante 5 años. Y a los 5 años le quitaban los niños varones y los metían a escuelas para formarlos como guerreros. Su enseñanza era netamente para pelear. Así como no hay ningún espartano. Y también había la enseñanza griega. Los metían, los tomaban también ya a los 7 años y lo metían a escuelas a enseñarle pura filosofía y conocimiento en la ciudad de Atenas. Pero también quiero mencionarle el sistema educativo judío. Diga conmigo, judío. Y el sistema educativo judío para la época de Jesús era el más era como el que más recalcaba en la sociedad, y para ellos era un orgullo su sistema educativo. Ellos tomaban a los niños de 5 años y lo metían a las escuelas. ¿Sabe dónde era la escuela? En la sinagoga, o sea, en la iglesia. Y los metían a enseñarles y le enseñaban matemáticas, le enseñaban el idioma, pero lo primordial para ellos era enseñarle la Torá, la palabra de Dios. Y este niño con 5 años era metido a un primer ciclo. Eran 3 ciclos. El primer ciclo era el ciclo de Bet Sefer, que significa la casa del libro. Y a ellos les empezaban a dar palabra y los empezaban a instruir en la palabra. Y el niño, para terminar este ciclo a los 11 años, ya se sabía de memoria los 5 primeros libros. De memoria. Los podían recitar, los podían cantar, los podían hablar. Y eso estaba metido en el disco duro. E instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y estos niños en las primeras clases les hacían untar los dedos con miel. Y mientras el niño probaba o degustaba la miel con su dedo, el maestro le decía: que la palabra de Dios sea tan dulce a tu alma como es esta miel a tus labios. Y aparte de eso, en las primeras clases tomaban los rollos de la ley, los untaban de miel y se lo entregaban a los niños. Y los niños crecían con un pensamiento y un conocimiento de que la palabra de Dios era algo dulce, era algo agradable. Por eso el salmista dijo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Qué pasa en nuestra cultura? La Biblia es aburrida. ¿Qué pasa en nuestra cultura? El que lee la Biblia se vuelve loco. No lo dicen aquí, solamente en Colombia. No, sí. La Biblia, es que no la entiendo. No la entiende porque no la abre, loco. Ellos tomaban este primer ciclo y los niños la memorizaban, pero el sistema educativo de ellos era como un filtro. Cuando ellos veían que el niño no tenía la capacidad, se acercaban al niño y le decían: papi, no estudie más, váyase para la casa y aprenda el oficio familiar. Y se iban.
Entonces aprendían a pescar, aprendían la agricultura, aprendían el comercio. Pero los que estaban capacitados o cualificados los pasaban a un segundo nivel que se llamaba el Bet Talmud, que significa casa del aprendizaje. Y allí tomaban al niño desde los 11 a los 14 años, y ya como se sabía los 5 primeros libros de la Biblia, tenía que aprenderse los otros 29. Y a los 14 años un niño judío, para nosotros niños, para ellos un hombre, en su cultura ya se sabía todo el Antiguo Testamento de memoria. Y a usted y a mí nos cuesta aprendernos un versículo. Cuán difícil fue aprenderse el Salmo 23. Pero estos niños a los 14 años ya tenían una estructura mental de que con la palabra de Dios podían transformar reinos. ¿Por qué cree usted que cuando fueron cautivos llevados a Babilonia escogían a los príncipes? ¿Y por qué esos manes eran tan inteligentes? Por el sistema educativo que llevaban. Al terminar este ciclo ocurría lo mismo, eran como filtros. Y al terminar este ciclo, cuando veían que el niño no tenía muchas capacidades, le decían: papi, porque el maestro era así como colombiano, ¿no? Le decía: papi, va a trabajar con su papá, papito, no pierda más el tiempo. Es como la hermanita que quiere estar en el ministerio de oración y la líder le dice: mami, si quiere no venga para los ensayos, tranquilo, no venga. Algo así ocurría. Y pasaban al tercer ciclo, que se llama el Bet Midrash, que significa casa de interpretación. Allí el joven que había quedado podía empezar a ver a los diferentes rabí de la época. Y al rabí que a él le supliera sus expectativas, él se acercaba al rabí y le decía: rabí, quiero ser parte de su casa. Y el rabí le decía que sí, pero solamente por un tiempo momentáneo, mientras se daba cuenta. Y el rabí se sentaba con este joven y le empezaba a preguntar acerca del Antiguo Testamento. Y aquel joven tenía que recitar, tenía que hacer la palabra. La vida de este joven cambiaba cuando el rabí le decía: sígueme. Allí le estaba diciendo: te acepto. Y este joven empezaba a estudiar en aquella casa. ¿Por qué le menciono esto? Porque usted un día recibió esta palabra de Jesús. Jesús le dijo a usted: sígueme. Jesús le dijo a usted: sígueme. Jesús le dijo a usted: sígueme. ¿Sabe por qué los rabí mencionaban esto? Porque decía: veo en ti cualidades, veo en ti formas que puedas ser igual a mí. Amados, cuando Jesús se acercó a Pedro, a Juan, a Santiago, a Jacobo, todos ellos habían sido desahuciados por el sistema educativo de la época. Habían unos que estaban pescando. A ellos quizás cuando niños de 8, 9, 10, 11 o 14 años le dijeron: tú no sirves para este sistema educativo, vete a hacer lo que tus papás saben hacer. Pero un día se apareció el Rey de Reyes y Señor de Señores, y parado frente a ellos les decía: ven, sígueme. Ellos entendían de qué les estaban hablando. Ellos entendían que Jesús le estaba diciendo: veo cualidades en ti, veo cosas de mí en ti. Por eso cuando Pedro lo vio caminar sobre las aguas, dijo: aquí yo voy a ver si es verdad. Mi amado, usted y yo tenemos que entender que cuando Jesús nos dijo: sígueme, era para influenciar, para impactar. El problema es que nos hemos olvidado de Dios. Hemos sacado a Dios de la ecuación. Hace algún año, creo que hace un año o un año largo, hubo una masacre en una escuela en Texas. Y el presidente Biden dijo: esto lo solucionamos solamente si dejamos de vender cierto armamento. Y se paró el hijo de Billy Graham y dijo: señor presidente, usted está equivocado. Esto no va a mejorar si se vende o no se vende armamento. Esto va a mejorar el día que incluyamos a Dios en nuestras instituciones educativas. Dijo: todo empezó a suceder cuando sacamos a Dios de nuestro sistema educativo.
Porque las mejores universidades en los Estados Unidos fueron creadas o fundadas por cristianos. Pero un día a un loco se le ocurrió decir: vamos a sacar la Biblia, vamos a sacar a Dios de la ecuación, y está prohibido hablar de religión en nuestras instituciones. Amado, yo quiero decirle algo. ¿Todavía me queda tiempo? Sí, un toquecito. Yo quiero decirle algo. Yo como cristiano estoy cansado que cada vez que uno de mis hijos se quiera graduar me metan a una iglesia católica. Y aparte que me pidan plata para llevarle una ofrenda al cura. En la última graduación de mi hija dijimos: no vamos a dar, el cura que trabaje. Y nos tocó ir al acto de grado. ¿Y qué más nos tocó? Escuchar el viejo ese, pero ¿y qué más? Pero amados, necesitamos gente que influencie la educación. ¿Sabe por qué? Porque la maestra de mi hijo se hacía llamar cristiana y me decía que yo tenía que llevar disfrazado el niño en carnaval. Y a veces nos amedrantan y nos dicen: y es que si el niño no viene va a perder la materia. Y uno dice: embustero, no la pierden otros que ni vienen para el colegio. Y me encanta porque cuando usted enseña a sus hijos, ellos mismos toman las decisiones. Y al niño le dijeron: tienes que... No, es que yo no vengo para eso. Y a la niña le dijeron: pues entonces vas a perder. Pues lo pierdo. Pero tenemos que educar a nuestros hijos y enseñarles. Y la responsabilidad recae en usted, papá y mamá. Los enemigos de este monte son los amorreos. Diga conmigo: los amorreos. Y los amorreos, para que usted entienda, los amorreos tienen ciertos principados, y es el orgullo, es la jactancia y la altanería. ¿Qué pasa con una persona que sabe? Se vuelve orgullosa. ¿Por qué? Porque el mundo nos ha enseñado que si es doctor hay que tratarlo de una manera, al maestro más payasito. Si es arquitecto, ingeniero, son puras carreras cifrinas. Pero hay otro que si es enfermero no lo trate lo mismo que el doctor. Si es docente no lo trate lo mismo que al ingeniero. Y a veces eso se ve en las iglesias, ridículo. El problema está en que ellos se jactan. Pero cuando usted y yo entendemos que somos gente de reino, usted sabe que lo que sabe no es por sus cualidades, es porque a papá le dio la gana que usted supiera. El problema es que este monte ha sido tomado por los amorreos, y los amorreos crean esto. Y nos dicen que tiene que haber liberalismo, nos dicen que tiene que haber racionalismo y ateísmo. ¿Qué nos enseñan en la escuela? Que Dios no creó nada, que todo fue objeto de ¿qué? Usted no fue para la escuela del Big Bang. Que de repente todo explotó y entonces en la explosión salió Saturno para allá, Júpiter, Venus, la Luna, el Sol, la Tierra. Y que usted es evolución del mono. Mire a la persona que tiene a su lado. ¿Tiene cara de mono? Algunos nos ponen a dudar. Algunos nos ponen a dudar. Pero amado, yo quiero decirle que si usted a estas alturas sigue pensando que usted desciende del mono, usted necesita a Cristo en su corazón. Si usted a estas alturas cree que todo fue producto de una explosión, usted necesita arrepentimiento. Porque en estos días cayó un avión en Brasil, explotó. ¿Qué quedó de esa explosión? Entonces, este monte nos hace racionar, nos pone a racionar todo. Y la fe queda a un lado.
Y la única manera en que usted y yo podemos agradar a Dios es por medio de la fe. Por aquí no me creen, yo creo que por aquí sí. La única manera en que usted pueda agradar a Dios es por medio de la fe. Sí, ellos sí me ayudan. Entonces, ¿qué pasa? En este monte de la educación nos manejan el hemisferio derecho, donde está el conocimiento, y nos lo quieren frustrar, nos lo quieren dañar, nos lo quieren distorsionar. Pero yo quiero decirle a usted que Dios lo ha llamado para marcar una generación. Mi amado, yo quiero decirle a usted que así usted no sea educador, que así usted no sea profesor, usted puede impactar este monte. ¿Cuántos jóvenes estudiantes hay aquí? Usted puede marcar este monte de la educación. ¿Sabe por qué? Porque antes de que a usted lo influencien, usted tiene que influenciar. Papi, si usted sale al recreo, al descanso, no sé cómo se dice ahora, pero en ese tiempo libre que le dan, en vez de estar escuchando las estupideces de su compañero, háblele usted la palabra. Tome ese tiempo para hablar de Dios, para impactar, para influenciar. Necesitamos influenciar nuestros liceos, necesitamos influenciar nuestras escuelas, necesitamos que las universidades sean influenciadas. Amado, yo le dije a usted, Dios no lo trajo esta mañana para sobarle el lomo, Dios lo trajo para sacudirlo. Dios lo trajo para decirle: es tiempo, ¿qué estás esperando? ¿Terminar la academia? No. Ya usted puede influenciar donde está. Ya estoy cerrando. ¿Cuánto me queda? Sí. Ella tiene una manera particular de decir el tiempo que le hace a uno. Amado, necesitamos influenciar nuestro sistema educativo, porque si nuestro sistema educativo no es influenciado, no vamos a hacer nada. Junto con la palabra de Dios y junto con su educación puede haber un estruendo en esta nación. Me toca hablar del sistema educativo y las leyes, pero estamos perdiendo tanto el tiempo en leyes absurdas. Y estamos creando otras leyes donde nos dicen: hombre con hombre se puede casar, mujer con mujer se puede casar. Y la iglesia, aló, decimos que la iglesia es la voz de Dios en la tierra, pero estamos mudos. El problema es callar ante esto que estamos viviendo. No puedo entender cómo la conferencia de episcopal católica se ha pronunciado y la iglesia evangélica sigue y permanece en silencio. Porque Faraón habló y dijo que nadie podía hablar mal porque si no iba preso. Pues déjeme decirle que lo mismo le dijeron a Elías, y Elías se paró frente a Acab y le dijo: no habrá lluvia ni rocío hasta que yo no hable. Lo mismo le dijeron a Eliseo, y Eliseo le dijo a la mujer: tu carne se la comerán los perros. Lo mismo le dijeron a Juan el Bautista, y Juan el Bautista señalaba lo malo que estaba pasando. Amado, usted como iglesia no puede callar. Y yo quiero decirle esta mañana que si usted tiene la posibilidad de influenciar en el sistema educativo, tome su posición de pie. Si usted dice: yo quiero influenciar, yo quiero tomar este monte, yo quiero desalojar a los amorreos, se puede poner en pie. Hace un año vimos algo glorioso, y es que en una universidad de los Estados Unidos empezó un avivamiento. Algún grupo de jovencitos empezaron a adorar
y a orar en la Universidad de Asbury y algo empezó a ocurrir y el arrepentimiento empezó a caer y se empezó a mover. Eso mismo puede ocurrir en tu liceo. Eso mismo puede ocurrir en tu universidad. Eso mismo puede ocurrir en el lugar donde tú estudias.